Bueno, bienvenido al canal del Buscador, al canal de la Escuela Psicoevolutiva de la Acción de Amar, el programa del Yo Soy. Eh, Empezamos en septiembre con el ciclo del hijo y ya vamos a ir al grano, ¿vale? Vamos a ir haciendo una pequeña introducción y al mismo tiempo como los pasos de lo que nos toca este año. Bien, el diagrama nos muestra que somos una única identidad. Ahí está el símbolo del círculo. Nos muestra que dentro de esa identidad hay tres identidades. Ahí está el símbolo del triángulo. Por eso se dice que somos una unidad trina o una trinidad unitaria. Vale. Esa trinidad interior, dentro de esa gran identidad hay tres identidades. Una es la acción de ver, lo que metafóricamente se conoce como el padre. Otra es la acción de ser, lo que metafóricamente se conoce como la madre. La otra es la acción esencial, lo que metafóricamente se conoce como el hijo o la hija. De ahí, durante miles de años hemos hecho este símbolo en el nombre del padre, del hijo, en mi caso, la hija de las mujeres, y realmente es de la madre, por ser santo y sagrado que somos. Bien, cuando alguien que no hace una buena acción de verse en sí mismo, es obvio que va a generar sufrimiento en su vida. Alguien que no hace una buena acción de identificarse consigo mismo, es obvio que va a generar sufrimiento en su vida. Alguien que no realiza las acciones necesarias o esenciales para construirse o para transmutarse a sí mismo, es obvio que va a crear sufrimiento en su vida. Si crea sufrimiento en su vida, como somos unidad, vamos a crear sufrimiento en la vida de los demás. Vale. Entonces, para no crear sufrimiento, o lo que ahora llaman trastornos neuróticos y demás, lo que habrá que hacer es ver los errores que cometemos en estas tres acciones capitales. La acción de ver lo que soy, la acción de identificarme con lo que soy y la de realizar las acciones esenciales necesarias para transmutarme, porque yo soy un cambio continuo. En el ciclo del hijo o la hija, que es en el que entramos en septiembre, y entramos este año, es el vientre. El vientre es el útero en las mujeres, el jara en los hombres. El vientre es fuerza instintiva. Del vientre nace el impulso genuino. Ese impulso genuino fue el que nos llevó a tomar pecho de la teta de nuestra madre cuando nacimos. Gracias a ese impulso genuino estamos vivos. Ese impulso genuino es el que nos lleva a la acción esencial. Por lo tanto, tenemos la gestión del vientre o la gestión impulsiva es fundamental. Dentro de la gestión impulsiva, ese impulso, pues luego habría que transmutarlo. Vamos a darnos cuenta cómo en el mundo de la tercera dimensión o en el mundo de los que estamos enfermos de neurosis, y que se bajen del caballo todo el que diga que no está limpio de eso, porque es una enfermedad que nos afecta al 95% de la población, en mayor o menor medida. Una de las causas por las que creamos esa enfermedad o ese sufrimiento es porque nos desintegramos o porque no tenemos conocimiento en la gestión e identificación y transmutación del vientre o de lo que podríamos llamar el jara y el útero. En eso nos meteremos los primeros fines de semana. Luego nos vamos a dar cuenta que ese lugar es sagrado, ese lugar está lleno de poder, ese lugar es una puerta multidimensional. En el caso de las mujeres es obvio, gracias al útero de las mujeres, a la puerta multidimensional del vientre en forma de útero, otros seres se presentan en esta dimensión. Por lo tanto, estamos hablando que es lo que podríamos definir como la puerta sin puerta, un lugar sagrado. Eh, Hoy en día, si miramos los modelos caracterológicos, la utérica se desintegra del útero, los esquizoides también se desintegran del vientre, los psicopáticos también lo deforman, todos tenemos una mala relación con esa parte tan sagrada que es el vientre. Como consecuencia, generamos sufrimiento. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar o mejorar la relación con esa parte sagrada que somos. De esa parte sagrada surgen lo que un santo, que no me acuerdo el nombre del santo, no sé si era San Francisco de Asís o San Agustín, no lo sé. Una frase muy importante que decía, de nuestro interior surgen fuerzas bellas y salvajes. Efectivamente. Esas fuerzas bellas y salvajes que surgen, surgen de lo que definimos como el inconsciente o de lo que nuestros antepasados llamaban la sombra. Somos ese inconsciente, somos esa sombra. Por lo tanto,
Cómo trate al inconsciente es cómo me trato a mí. Las creencias que tengo sobre el inconsciente son las creencias que tengo sobre mí mismo. Si huyo de mi inconsciente, huyo de mí mismo. Si tengo miedo del inconsciente, tengo miedo de mí mismo. Si abrazo, transmuto y amo el inconsciente, estoy abrazándome, transmutándome, llamando a mí mismo. Por lo tanto, después de pasarnos un fin de semana o dos trabajando el vientre, pasaremos a trabajar en lo que se define como la sombra o el inconsciente que somos. Aprender a identificar vamos a decir, las señales del inconsciente es aprender a identificar las señales de mi profundidad. Aprender a seguir y interpretar correctamente las señales del inconsciente es aprender a interpretar mis propias señales. Es súper importante. Estamos hablando seguramente del 95% de lo que somos en la mayoría de los casos. Como he dicho, de ese inconsciente salen fuerzas que tenemos que aprender a gestionar y a transmutar, ¿vale? De ese inconsciente se liberan cosas, se liberan fuerzas, perdón, que sería el punto 8, que hay que integrar en el consciente, que sería el punto 9, y que habría que transmutar, purificar, si hablo en términos de nuestros antepasados, o si quieres gestionar correctamente, si hablamos en los términos más actuales. De lo contrario, generaremos sufrimiento. En nuestros antepasados, en el enneagrama, ese sufrimiento, en el error de la transmutación de las energías que somos, se le conoce como pereza. Pereza es que no acertamos en gestionarnos bien a nosotros mismos. Pereza es que no acertamos en hacer las acciones esenciales necesarias para construirnos a nosotros mismos, si hablo en términos de hoy en día, o para ascendernos a nosotros mismos, si hablo en los términos de nuestros antepasados. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esas fuerzas que nacen del inconsciente, entonces hay que realizar unas acciones esenciales para gestionarlas. Hay una fuerza que nace del inconsciente que le llamamos miedo, ¿vale? Le metemos en el cajón de emociones. Bueno, bien, pero vamos a ir a lo profundo. De esa sombra nace una energía que le llamamos miedo. Esa energía hay que hacer unas acciones esenciales o hay que gestionarla. Si yo caigo en la pereza de no gestionarla, la convierto en un sufrimiento. Es decir, si yo no sé gestionar correctamente esa energía que llamamos miedo, el miedo se convierte en una causa de sufrimiento. Por lo tanto, es pasión. Pasión, recuerda que viene de patior, que es sufrimiento. ¿Vale? No estamos hablando de la pasión amorosa, sexual y estas cosas. Estamos hablando de pasión, de sufrimiento. ¿Qué sería compasión? Primero, ver cómo generamos la pasión y luego hacer las acciones esenciales para no generarlas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo está el triángulo, está unido. Como el enegrama nos muestra que todo es un círculo, cómo nos muestra que hay un triángulo y cómo nos muestra que hay una unificación. Es decir, si yo cometo la pereza de no gestionar correctamente la emoción del miedo, eso ya no se convierte en emoción, eso se convierte en pasión. Punto 6, ¿vale? La pasión del miedo va a impedir que me vea a mí mismo. Si yo no me veo a mí mismo, no puedo ser auténtico, porque para ser auténtico tengo que reconocer quién soy. Entonces, la pasión del miedo me va a llevar a la vanidad. Punto 3 neurótico. La vanidad es que me identifico con algo que no soy. Obviamente, si yo no gestiono bien la pasión del miedo, no me puedo reconocer. Si no me puedo reconocer, no me puedo identificar con lo que soy. Por lo tanto, voy a crear vanidad. Entonces, aquí está el triángulo. La pereza o los errores en la gestión de transmutar la energía del miedo convierte al miedo en una pasión. La pasión me empuja a que no me pueda identificar con lo que soy y esto me lleva a la vanidad. Entonces, aquí estamos viendo la profundidad y el triángulo neurótico. ¿Qué tenemos que conseguir? Realizar las acciones esenciales precisas para cuando de las sombras salga el miedo, transmutemos esa energía en valor y en confianza en nosotros mismos, en valor de ver quién soy, que sería el punto 6 sano. Si yo veo que soy, puedo ser auténtico, puedo manifestar lo que soy, que sería el punto 3 sano. Entonces aparece lo que es el triángulo
o la Trinidad Sagrada, la Trinidad Sana, ¿vale? Y es importante que empecemos a ver la profundidad del enegrama y es importante que empecemos a ver las cosas en su profundidad. Vale, ahora vamos a investigar en este ciclo, pues después de trabajar o mejorar la relación con el vientre, la relación con la sombra, tenemos que mejorar la acción esencial de transmutar la energía del miedo en valor, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a profundizar en lo que es el miedo, cómo nos puede llegar a deformar, cómo nos puede generar pasión y cómo cuando el miedo no está bien gestionado o caemos en la pereza de no hacer bien las gestiones necesarias, pues nos lleva a crear sufrimiento, ¿vale? Voy a empezar con una frase del libro El ser que somos, ¿vale? Que es un libro canalizado en un periodo en el que yo básicamente vivía para meditar mi búsqueda y la canalización y sale esto, ¿vale? Yo llevo 40 años de buscador, pues en mis 40 años de buscador ha habido momentos para todo. Dice, ¿cómo podéis tener miedo de vosotros mismos si vosotros mismos es todo lo que os vais a encontrar? ¿Vale? Aquí ya nos está diciendo que el verdadero miedo, el miedo principal, el miedo más original, es el miedo a ver y ser lo que somos, es el miedo a vernos a nosotros mismos, es el miedo a ver a la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros. ¿Vale? Vale. Vamos a ir viendo cómo el miedo deforma el ser que somos, cómo deforma la visión y cómo deforma la, la, la identidad genuina, ¿vale? Sigo leyendo, ¿vale? Son extraído de los libros El ser que somos y Somos el amor de Dios. Ambos son canalizados. El ser que somos sería más una parte masculina, Somos el amor de Dios sería más una parte femenina, porque somos yin y yang, somos masculino y femenino. ¿De acuerdo? El enneagrama también nos lo dice. Hay un lado que es femenino y otro lado que es masculino, ¿vale? Dice, el miedo a vosotros mismos es el mayor de los pecados que podéis cometer. ¿Cómo podéis tener miedo de vosotros mismos si sois los hijos de dos dioses? Y sois todo lo que tenéis y todo lo que os vais a encontrar. ¿Mm? Porque hagáis lo que hagáis, viváis lo que viváis, solo os estáis encontrando vosotros mismos. Esto es súper importante, ¿vale? El camino en el fondo es un encuentro con lo que soy. No, no, me estoy encontrando con mi mujer. No, te estás encontrando contigo mismo a través de tu mujer y viceversa, ¿vale? Sigo. No os encontráis los unos con los otros, sino que os estáis encontrando con vosotros mismos. El otro no es más que una excusa para encontraros con vosotros mismos. Los paisajes, las aventuras, los trabajos no son más que excusas para encontraros con vosotros mismos. ¿Cómo podéis tener miedo de vosotros mismos si mismos es todo con lo que os vais a encontrar? ¿Mm? ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo miedo a encontrarme conmigo mismo y mi mujer va a provocar que me encuentre conmigo mismo, si no gestiono bien el miedo, por un lado me puede deformar a mí como hombre y por el otro lado puedo o huir de mi mujer o rechazar a mi mujer o deformar a mi mujer o agredir a mi mujer y viceversa. Y darle la vuelta porque en el caso de las mujeres es igual. Y no solamente con las mujeres, sino con los del mismo género y con todo, ¿vale? En el fondo yo me estoy encontrando conmigo mismo. Si yo tengo miedo a encontrarme conmigo mismo, tengo un conflicto. Ese conflicto se va a manifestar en las distintas relaciones de mi vida. Pero estamos viendo una de las causas. Pero el problema no es tanto el miedo, el problema es que no estoy haciendo las acciones esenciales para transmutar el miedo. Por lo tanto, pereza y miedo es lo mismo. Y si no me encuentro conmigo mismo, no puedo reconocer quién soy. Si no reconozco quién soy, no me puedo identificar con lo que soy. Por lo tanto, aparece la vanidad. Por lo tanto, pereza, miedo y vanidad es lo mismo. Son vórtices de la misma energía. Entonces, lo vuelvo a repetir, el problema no está tanto en que brote la energía del miedo del inconsciente, sino en la pereza de no gestionarla correctamente, de no transmutarla. Recuerdo, el punto uno, si lo digo en términos de nuestros antepasados, es esto, yo soy el que purifica lo que soy. Si lo digo en términos más modernos, es yo soy el que transmuta lo que soy. Por lo tanto, hay un trabajo interior de transmutar las energías. A esas energías les ponemos muchos nombres, pero en el fondo no dejan de ser energías.
Vamos a ver cómo afecta el miedo mal gestionado o la pereza de gestionar el miedo a nuestra acción de amar, ¿vale? Vale, hay una cosa, nos deforma el orden interior. ¿Qué es el orden interior? Somos un orden interior. Y lo repito, somos un orden interior. Primero, para poder ver lo que somos, necesitamos mantener el orden que somos. El orden que interior que somos es como la alineación de los 7 chakras que tenemos en el cuerpo físico, pero que tenemos más chakras, porque más arriba de la coronilla hay más chakras y más abajo de mis genitales, vamos a decir, hay más chakras. Hay una alineación de esos chakras, hay una alineación de los 3 centros genuinos, que son el vientre, el corazón y la conciencia. Esos chakras, además de alineados, tienen que estar en expansión para que no nos penetre lo que se nos despierta. Cuando yo rompo ese orden, es bastante fácil que me arrastre lo que se me despierta. Cuando yo rompo ese orden, dejo de ordenar lo que se me despierta. Si yo no ordeno lo que se me despierta, yo genero desorden. Luego, cuando yo rompo ese orden, las partículas cuánticas que están a mi alrededor también, vamos a decir, que se mueven a mi orden interno. Si yo me desordeno, esas partículas cuánticas se desordenan. Esas partículas cuánticas son lo que forman eso que llamamos, lo que algunos llaman la vida. La vida es lo que somos, lo de fuera es la proyección de la vida que somos. Si lo de fuera manifiesta desorden, es porque nosotros estamos desordenados. Una de las causas por las que nos estamos desordenados es porque cometemos el pecado de la pereza en la gestión del miedo o porque no gestionamos correctamente esa energía, no la transmutamos correctamente en el miedo. No la transmutamos correctamente en valoración y en creencia de lo que somos, ¿vale? Déjame que eche un vistazo. A esta cualidad se le llama la templanza y está representada en el punto 7 del enneagrama. La templanza tiene que ver con ese símbolo de los guerreros, de ponerse así la espada, y la espada es como que te alinea, es como que te ordena todos los chakras y que tú tienes que mantenerte en ese orden, pase lo que pase a tu alrededor, no caerte de ese orden, pase lo que pase a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si te caes de ese orden es bastante, entras en el peligro de que te arrastre el miedo, en el peligro de que te arrastren tus creencias, en el peligro de que te arrastren muchas cosas. Esto tiene mucho que ver con el lado del masculino. Lo masculino además tiene que ver con el lado del padre. El padre, el eneagrama, podríamos decir que son los puntos 5, 6 y 7. Vale, ahora los involutivos que lo único que quieren hacer es destrozar al mayor número de seres y que quieren que los seres creen tercera dimensión, están haciendo una campaña terrible sobre lo negativo que es el patriarcado. Si te la crees, te estás creyendo que tus puntos 5, 6 y 7 son negativos. Si te la crees, estás deformando tus puntos 5, 6 y 7. Si deformas tus puntos 5, 6 y 7, no vas a poder gestionar jamás tu lado femenino, que serían los puntos 2, 3 y 4, que sería la madre. Si el padre y la madre de tu interior no están integrados y trabajando en equipo, olvídate de que puedas hacer las acciones esenciales para mejorar tu vida, que serían los puntos 8, 9 y 1. Es decir, te recuerdo que estás en la batalla al final de los tiempos y no esperes que en tu exterior te vayan a dar informaciones para que crees la quinta dimensión, ¿vale? Porque, bueno, por lo menos determinadas fuerzas. Estos movimientos sociales que ahora quieren destrozar toda la idea del patriarcado son los mismos movimientos sociales que no hace mucho destrozaron toda la idea del matriarcado. Entonces, Dios te ha dado, si me permites la grosería, polla para que profundices y penetres más allá de las formas. ¿Eh? Dios te ha dado fuerza masculina para que penetres más allá de las formas. Despreciar al matriarcado y despreciar al patriarcado es despreciar lo que somos. Si despreciamos lo que somos, destrozamos lo que somos. Si destrozamos lo que somos, vamos a seguir creando tercera dimensión. Si seguimos creando tercera dimensión, seremos esclavos de nuestra creación. Y es lo que quieren las fuerzas involutivas. ¿Vale? Tú verás para quién coño quieres servir. Pero si te quieres servir a ti mismo, vas a tener que profundizar en ti. Y por eso Dios te ha dado fuerza masculina, es decir, fuerza de penetración, más allá de las formas. Bien,
Entonces, ya sé que suena como muy chino lo que digo, ¿no? El orden, la templanza, ¿no? Claro, son cosas que están muy en lo profundo, pero es cuando ese desorden, cuando no se respeta, cuando no se tiene esa fuerza de autoridad, para eso meditamos, para eso vamos a hacer este viernes una velación al fuego, para eso cuando éramos los guerreros, cuando éramos indios, cuando éramos, nos pasábamos noches al fuego, para trabajar esa autoridad de no romper el orden de mi interior. Cuando no se respeta ese orden, todo se deforma. Esa deformación también se corporiza. Si miramos el enneagrama y nos fijamos en el enneagrama más bioenergético, que nosotros lo integramos en la escuela, vemos, dime cualquier modelo bioenergético y cualquier modelo bioenergético te está hablando de un desorden. La utérica tiene el vientre metido para adentro, lo que me está hablando de un desorden terrible que le está desconectando ni más ni menos que de sexualidad, de la nutrición, de su fuerza genuina. El pasivo femenino, el narcisista pasivo femenino, que ahora está muy de moda porque desde mi punto de vista el señor Zapatero es un pasivo femenino, es un narcisismo masculino, como más suave, con unos modelos más suaves, pero nos habla de miedo total. Tiene miedo a su masculinidad, tiene miedo a la verdad, tiene miedo a verse. Ahí está esa flojera que tiene para que no salga su fuerza masculina. Eso le lleva a ser muchas veces un pelele que tiene miedo a perder el amor de las mujeres, entonces se convierte en un complaciente. Como tengo miedo a perder el calorcito de las mujeres, las complazco para no perderlo, complazco su neurosis. Eso le convierte en un violento, porque está complaciendo lo que las destroza. Entonces es un pasivo, es un maltratador pasivo. Este señor, ni más ni menos, pues que sepa yo, fue el que dictó quitar los derechos de la inocencia e igualdad a los hombres, ¿no? La mayoría de los hombres no pasa nada, se siguen votando los mismos partidos, no pasa nada que me quites el derecho a la inocencia, porque estamos así de neuróticos. Pero su propio cuerpo nos habla de que hay un desorden, hay una falta de autoridad interior que le va a llevar pues, a un determinado comportamiento neurótico y narcisista, ¿vale? Esto lo desarrollamos en la escuela en el ciclo pues, de los modelos bioenergéticos. Pero en el fondo, lo que hay debajo es que se ha perdido la templanza. Se ha perdido el punto 7 del enagrama, el cual está unido con el 6 y con el 5, por cierto. Pero aquí lo que hay que hacer es trabajar la templanza. Aquí lo que hay que hacer es volver a las meditaciones, a las velaciones, porque por la noche es cuando, por un lado, la energía de la oscuridad te ayuda y por otro lado entras en somnolencias y ahí es cuando te tienes que mantener templado, ahí es cuando tienes que activar la espada interior, ahí es cuando tienes que mantener más el orden para desarrollar esa fuerza, para cuando se te despierta el miedo a que tu mujer te deje, pues digas, mira, el amor está por encima del miedo y a mí no me tiene por qué arrastrar esto. Y transmutarlo en la creencia del amor que somos, ¿vale? Pero sin fuerza y sin trabajo, eso no se consigue, macho. No se consigue ni no se consigue. Aquí hay que currárselo. Eso es como todo. Si quieres tener un buen bíceps, pues te lo tienes que currar. Así de claro, ¿vale? Pero lo que te quiero decir, que todos los eneatipos del eneagrama en el fondo se les ve cómo han deformado su templanza, su orden interior, ¿vale? Como consecuencia, les va a costar gestionar más y como consecuencia, si a mí me sale el miedo y yo estoy ordenado, mi propio orden va a ordenar la emoción del miedo. Y eso es uno de los primeros pasos para poder gestionar bien el miedo. Digo el miedo, digo la ira, digo lo que queráis, porque mi propio orden ordena lo que se me despierta. Si a mí me sale el miedo y me rompe el orden, yo voy a entrar en un desorden y voy a entrar en un bucle. Y ese miedo me puede arrastrar a hacer verdaderas barbaridades y el miedo nos lleva a matarnos los unos a los otros, ¿vale? En su lado más neurótico. Bien, por lo tanto, si no gestiono bien el miedo, es posible que pierda el punto 7 del grama sano, que es la templanza. ¿Mm? ¿Qué cosa es la templanza psicológica? Estamos hablando de la templanza espiritual. Como una cosa es la ecuanimidad psicológica y otra cosa es la ecuanimidad espiritual. Entonces, luego, como hijos de Dios y diosas que somos, tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros somos el orden de Dios. Si yo soy Dios, yo soy el orden de Dios.
Pero yo tengo que mantenerme en el orden de Dios. Yo tengo que enraizarme en el orden de Dios. Yo tengo que hacer un esfuerzo por respetar el orden de Dios. Y para eso que necesito una autoridad interior. ¿Mm? Por eso, todas estas campañas de desacreditar a la autoridad, desacreditar al patriarcado. ¿Por qué? Porque mi inconsciente no sabe diferenciar. Entonces, decís, el patriarcado es negativo. Vale, pues como en mi consciente va en pack, dice patriarcado es negativo, autoridad es negativo, orden es negativo, el conocimiento es negativo, el conocimiento de nosotros mismos es negativo, va todo asociado. Si te dejas meter ese gol, pues yo creo que vas a encaminarte hacia el sufrimiento y vas a dejar de servir en la batalla al final de los tiempos. Nuestro trabajo es dejar de ser creadores de tercera dimensión. Para dejar de ser creadores de tercera dimensión tenemos que aprender los errores que cometemos en la acción de amar, ¿vale? Y es lo que nos intenta enseñar en el programa de Yo Soy. Uno de los errores que cometemos es que perdemos la capacidad de la templanza cuando se despierta la energía que brota de la sombra que conocemos como miedo. Y si pierdo esa capacidad de la templanza, luego me va a costar mucho transmutarla en valor y en fe en mí mismo, ¿vale? Porque en el fondo está todo unido. La separación solo existe en la mente. Vale, otro punto, nos bloquea la acción de ver. Va asociado, ¿vale? Nos deforma la percepción de la realidad. Yo, para poder ver la realidad de manera objetiva, tengo que tener la autoridad para mantener ese orden interior o templanza. Desde ese orden interior yo puedo ver. Y desde ese orden interior yo puedo discernir, ¿vale? Esto es la realidad, esto es el miedo que me despierta la realidad, esto es la realidad, esto son las creencias que me despiertan la realidad, esto es la realidad, esto es el miedo que se le despierta a mi familia con esta realidad, esto es la realidad, esto son las creencias que se despiertan a mi familia con esta realidad, pero la realidad es esto. Si hemos venido a transformar la realidad, yo tengo que tener buena percepción en la realidad. De hecho, el maestro Frispel, el padre de la terapia Gestalt, pero no solamente él, pero bueno, por tener una idea, porque nosotros pertenecemos a la rama gestáltica, está integrada en nuestra escuela y personalmente considero que no lo he conocido, Frispel para mí es uno de mis maestros, por lo todo que he aprendido de él. Decía que la neurosis en el fondo es que pierdes la percepción de la realidad. Si tú pierdes la percepción de la realidad, pues te vas a pegar una hostia. Si te pegas una hostia, tú mismo creas el sufrimiento. Entonces, ¿qué hay que conseguir? Volver a recuperar la percepción de la realidad. Que de alguna manera es un poco una síntesis simplista de lo que es la terapia Gestalt, ¿no? Vale, pero para tener una buena percepción de la realidad, entre muchas cosas, necesitas esa templanza. Entonces, si yo deformo la templanza, deformo la percepción de la realidad. Si yo tengo una percepción de la realidad deformada, no puedo realizar las acciones esenciales que mejoren mi vida, construyan mi vida, lleven a mi clan a mejores estadios de conciencia, amor y sexualidad. No puedo. Entonces, si la pereza en la gestión del miedo me va a llevar a no ver correctamente la realidad. Ninguna broma. Vale, aquí hay un peligro adicional. Cuando la percepción de la realidad está deformada, no solo dejamos de actuar correctamente, sino que empezamos a justificar esa inacción como si fuese adecuada o incluso consciente, consolidando así el estado de bloqueo. Bueno, eso empezamos a proyectar, eres tú, del lado 6 neurótico, el lado masculino neurótico, tenemos una tendencia a decir, no eres tú el violento, eres tú el abusador, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Familiarmente hablando, y no dejamos de ser una familia, desde el punto 6 somos unos proyectamierdas, estamos siempre proyectando la mierda a los demás, ¿no? La mierda es tuya, yo no, yo soy la hostia. Pero lo que hay detrás es pereza en la gestión del miedo. O, te lo digo de otra manera, mala gestión en la transmutación de esa energía que sale de la sombra que conocemos como miedo, que nos rompe el orden, al romper el orden nos rompe la percepción y al romper la percepción no nos permite ver que mucho de lo que le decimos al otro realmente es nuestro, es nuestro. No es que desde el punto 6 seamos malos tíos,
Es que los errores en la acción de amar nos llevan a decirle al otro, eres tú, cuando realmente es una proyección. No, no, soy yo, no tú. Si yo no me veo, yo no me puedo mejorar a mí mismo, y si no me puedo mejorar a mí mismo, pues me condeno al sufrimiento, a la creación del dolor. Vale. Entonces, nos rompe la templanza. Como consecuencia, nos rompe la percepción de la realidad. Pero viene otro punto. El miedo deforma nuestras mentes. ¿Vale? Toda emoción va a despertar pensamientos en la mente masculina, sentimientos en la mente femenina e impulsos en la mente corporal o instintiva. ¿Vale? El peligro aparece cuando no realizamos la acción de discernir entre la realidad y lo que la emoción despierta en nuestras mentes. ¿Mm? Ahí empieza el peligro. ¿Vale? Entonces, si no realizo la acción de discernir entre la realidad aquí y ahora y lo que la emoción me despierta, pues es muy probable que actúe desde la irrealidad o que actúe desde la mente. ¿Vale? Mira, te voy a poner un ejemplo que me los ponía el maestro Claudio y aquí pues la parte del enneagrama que más nos muestra esto es el punto 6, ¿no? Para describirnos al eneatipo 6 nos ponía este ejemplo, que el 6 es el típico tío que va donde el vecino porque dice, hostia, le voy a pedir la desbrozadora al vecino, que tengo la hierba alta, y va hacia su casa y empieza, joder, igual le parece mal, me cago en la puta, igual me va a empezar a reprochar que la última vez le di no sé qué. Igual le pillo en mal momento, igual me coge mal, se cabrea conmigo, y sigue andando, me cago en la puta. Igual ahora le pillo follando con la mujer, va a aparecer cabreado, me va a dar una hostia, sigue andando, sigue andando, sigue andando. Joder, tío, y me cago en la leche, ¿y qué va a pasar? Bueno, el hecho es que toca el timbre al vecino, el vecino le abre la puerta amablemente. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Y el que va por la desbrozadora dice, mira, métete la desbrozadora en el puto culo, su normal. ¿Qué le pasa al 6? El 6 pierde la templanza. Al perder la templanza, pierde la capacidad de mantenerse en su eje. Al perder la capacidad de mantenerse en su eje, obviamente el miedo no se ordena, el miedo despierta en su mente un montón de pensamientos, en su centro emocional despierta un montón de sentimientos, en su centro instintivo despierta un montón de impulsos, ¿no? El miedo además suele despertar impulsos de huida, pero también de agresión. Vale, si yo no mantengo esa templanza y luego si yo no hago la acción de discernir entre esto es la realidad, simplemente voy a pedirle la desbrozadora al vecino y esto es todo lo que se me despierta, que no tienen que ver con la realidad la veré cuando toque el timbre, si yo no hago esa acción de discernir, lo que va a actuar es mi mente y voy a actuar desde mi mente. Entonces, como mi mente dice, ay, que igual se cabrea conmigo y me manda a tomar por culo, pues esto es muy de seises, ¿no? Antes de que me mande a tomar por culo, ya le mando yo. Antes de que cabree conmigo, ya me cabreo yo. Pero claro, no estás actuando desde una realidad, porque todavía ni siquiera has llegado a tocar la puerta al vecino. Igual te da un abrazo cuando te ve, vete a saber. Estás actuando desde la fantasía neurótica que te has montado en tus tres mentes, como consecuencia de que has perdido la templanza, como consecuencia de que pierdes la templanza, pierdes la percepción de la realidad, como consecuencia de que pierdes la percepción de la realidad, es bastante fácil que te despierten, este arrastre, perdón, todo lo que se te despierta en tus tres mentes. Como consecuencia, si te arrastra lo que se te despierta en tus tres mentes, tú no actúas desde la realidad, tú actúas desde la fantasía ilusoria de tus tres mentes. Como consecuencia, es bastante posible que acabes teniendo un conflicto serio con tu vecino. Eso es crear tercera dimensión. De hecho, los países seises, cuando están neuróticos, están siempre a hostias con sus vecinos. Euskadi, yo soy, bueno, no soy vasco, pero pertenezco desde el lado humano a la tribu vasca, es un país 6, conflicto continuo. En su lado neurótico, no en su lado sano. Estoy hablando del lado neurótico punto 6, ¿vale? El lado sano al contrario. El lado sano es de integración, es de armonización, es de servicio, es de visión, es de tener conciencia de lo que somos, es de creer en lo que somos, es de construir juntos, es de potenciar la unidad. De hecho, los países 6 cuando están en un momento sano suelen tener grandes resurgires porque tienen mucha fuerza.
Claro, esa fuerza bien llevada te lleva a una gran construcción, mal llevada te lleva a una destrucción. Alemania, otro país 6, pues fíjate, pusieron a alarse de hostias con todos los vecinos, acabaron destruidos, pero después de la guerra se reconstruyeron, fíjate qué fuerza, cómo se reconstruyeron y se convirtió en una potencia de Europa, aun teniendo que pagar deuda a otros países por el daño que hicieron. Con esto te quiero decir que una cosa es el 6 neurótico y otra cosa es el 6 sano, y todos somos seises, ¿vale? Pero hay que empezar a ver la luz y la sombra, ¿no? Y lo que está detrás es la pereza o los errores en la gestión de la transmutación de esa energía que sale de la sombra que conocemos como miedo. Esto es teoría. La puedes aprender, la puedes memorizar y puedes ir a dar cursos si quieres con ella. Pero será mentira si no la gestionas y si no lo conviertes en sabiduría, es decir, llevar la teoría a la práctica. Para llevar la teoría a la práctica hay que meditar, hay que hacer muchos tamascales, hay que hacer muchos trabajos. Esto hay que llevarlo al día a día. Mm. De hecho, por ejemplo, el carácter oral. El carácter oral puede abundar en el tipo 6, puede verles en el tipo 2. Puedes verles en muchos eneatipos, en el 7, en el 4. Por ejemplo, el carácter oral tiene miedo a que le abandonen. Pues su miedo a ser abandonado, mal transmutado, lleva a abandonar a todo el mundo. El carácter rígido, que abunda, por ejemplo, en los eneatipos 2, en el eneatipo 3, puede estar también en algunos 8. Tiene miedo a ser rechazado. Pues su miedo a que le rechacen le lleva a rechazar, ¿no? Antes de que me rechaces, ya te rechazo yo. Antes de que me abandones, ya te abandono yo. Pero si no sabes si te voy a rechazar, desgraciado. Es como el vecino, ¿no? El rígido iría hasta el vecino, me va a rechazar, me va a rechazar, me va a rechazar, le toco la puerta y rechaza al vecino. Y el oral iría, bueno, pues ya lo abandono yo. Si voy al psicopático, tiene miedo a que le traicionen. Pues muchas veces ante el miedo o la posibilidad de que le traicionen, pues ya traiciono yo, ¿no? Y somos todos, pues, una panda de neuróticos, pero lo que ahí está detrás es los tres pecados capitales. La pereza, en este caso, la pereza o la mala gestión en la transmutación de la energía del miedo, que nos lleva a movernos desde la mente, y al movernos desde la mente, pues no acertamos en las acciones esenciales. El rígido rechaza antes de que le rechacen, y entonces acaba rechazando a los que necesita y ama. El oral acaba abandonando a todos los que le aman, y entonces también genera sufrimiento. Mm, Bueno, en esto estamos, ¿vale? Intentar ver las causas y intentar pues poner una acción interior para solucionarlas. Claro, aquí hay otro problema y seguimos encadenando. Si yo pierdo la templanza, pierdo la percepción de la realidad. Si yo pierdo la templanza, es bastante fácil que me caiga y que me arrastre lo que se despierta a las mentes. Pero es que las mentes son máquinas creadoras. Si mi mente está deformada por un desorden interior o por toda la locura que se me despierta, porque a ver si veo. Mi templanza es orden. Si yo estoy ordenado, mi mente se ordena. Tengo tres mentes, en el fondo es una. Tengo la mente intelectual, la mente emocional y la mente instintiva. Si yo mantengo la templanza, si yo desarrollo esa autoridad para mantener el ordenamiento, pues mi propio orden interno va a hacer que mis mentes se ordenen. Vale, si yo no tengo esa fuerza, mis mentes están desordenadas. Y si encima actúo desde la mente, pues voy a actuar del desorden. Vale. Pero aquí viene la siguiente. Mis mentes crean, la mente crea. Si mi mente está desordenada, mi creación está desordenada. Yo para crear una orden, para crear algo ordenado, necesito templanza, que mi templanza ordene mis mentes, entonces mis mentes van a crear algo ordenado. Y dirás, ¿el orden? ¡Qué chorrada! Pues es que el orden es lo que hace falta para crear compasión. La compasión, en el fondo, es desde un punto masculino, es tener esa fuerza de autoridad que mantiene el orden de Dios que somos. Cuando mantenemos el orden de Dios que somos, ese orden crea bienestar, crea amor, crea justicia, crea integración, crea una sexualidad sana, crea todo lo positivo. Es así.
Entonces, por eso quieren que odies al patriarcado. Pero da igual que odies al patriarcado que odies al matriarcado. Es como, no, ahora quiero que odies a este brazo y ahora quiero que odies a aquel, si son el mismo brazo. Lo que te quiero decir que no te dejes arrastrar por lo primero que te dicen, usa tu fuerza masculina para penetrar más allá de ello, ¿vale? Si te lo pongo en términos de mi barrio, usa tu polla para penetrar más allá del decorado, que para algo te la ha dado Dios. Entonces, al deformar las mentes, deforman la creación, ¿vale? Dice el doctor, el psiquiatra David R. Hawkins en su libro de Haril, ¿vale? La mente es tan poderosa que su manera de gestionar la experiencia literalmente la determina. El miedo genera cierta visión del mundo y tiende a convertirse en una profecía autocumplida, ¿vale? Esto ya, entonces las investigaciones muestran que lo que sostenemos en la mente tiende a manifestarse en la experiencia. Nuestra vida es un mundo de espejos, ¿eh? Lo que vemos fuera es una proyección del nivel de conciencia interior. De alguna manera, en esta misma línea, Ramana Marsasi señala que el mundo percibido es ilusorio, lo que los budistas llaman maya, ya que depende completamente de la conciencia que lo observa. ¿Mm? Así, según la emoción dominante, no solo interpretaremos el mundo, sino que participamos en su creación. Es decir, si tu mente está formada por pensamientos activados por la emoción del miedo, no puedes crear una vida de construcción de ti mismo. Para eso tienes que conseguir que tu mente esté tomada por la irradiación de esa energía espiritual que eres, que es el punto 6, que es la valoración de lo que eres, la creencia en lo que eres, la fe en lo que eres, la fe en el orden que eres, la fe en ti mismo. Cuando tu mente está tomada por la vibración de esa energía, tu mente va a crear algo muy distinto a cuando está tomada por la vibración del miedo. Y yo creo que es de cajón, no lo sé, igual lo estoy explicando mal. Pero te lo vuelvo a repetir, aquí está pereza, miedo. La acción esencial de transmutar el miedo me va a llevar a la fuerza de mantenerme en esa templanza de ordenamiento y esa templanza de ordenamiento me va a llevar a reconocer quién soy, es decir, a identificarme con lo que soy, a creer en lo que soy, no en el miedo que se me despierta y no en todos los pensamientos que se despiertan como consecuencia de la emoción del miedo. No se me despiertan los mismos pensamientos cuando estoy enraizado en el ser que soy que cuando estoy enraizado en el miedo que se me despierta. Entonces yo tengo que mirar, a ver, estos pensamientos nacen de qué? De la fuerza de creer en mí mismo y de la fuerza de mantenerme en el orden que soy, o estos pensamientos nacen de que me está arrastrando el miedo. Acción de ver, compadre. ¿Y eso qué es? Patriarcado. Así de claro. Patriarcado. Pero vamos, ¿eh? Entonces, al lorito, porque estás en la batalla del final de los tiempos. ¿Mm? Entonces, no pienses que van a generar movimientos, habrá movimientos sanos, cuidado. Pero muchos de los movimientos, y especialmente los subvencionados por los gobiernos, son movimientos promovidos por los que prefieren reinar en el infierno que servir en los cielos. ¿Mm? Entonces, para que ellos reinen en el infierno, van a darte un montón de información deformada para que tú crees la tercera dimensión, porque la tercera dimensión es una dimensión de infierno. No les interesa que crees la quinta dimensión, porque si crees la quinta dimensión van a dejar de reinar sobre ti. Pero para eso vas a tener que servir en el reino de los cielos. Las palabras del maestro. O sirves en el reino de los cielos o reinas en el reino de los infiernos. Estos quieren reinar en el reino de los infiernos. Mira tú qué quieres. Pero desde luego, para servir en el reino de los cielos, vas a tener que trabajarte esa fuerza interior patriarcal, que es la de mantener tu templanza interna. ¿Mm? Y eso se curra. Y se ha currado durante miles de años. Y se han hecho velaciones. Y cada uno lo hacía a su manera. Y unos con el fuego, y otros danzando, y otros meditando, y otros apartándose. Pero eso no lo podemos perder. Es lo que quieren, que perdamos eso. ¿Mm? Es lo que quieren. Vale.
Lo voy diciendo, pero si no gestionamos bien, si no hacemos bien la acción esencial de transmutar esa energía que brota de la sombra, que conocemos como el nombre del miedo, por eso es importante, primero, tener una buena relación con el vientre, segundo, tener una buena relación con la sombra y luego, pues, aprender a gestionar bien las energías que nacen de la sombra y en especial la del miedo, porque tiene mucha fuerza, ¿vale? Nos va a bloquear la acción de ser, ¿vale? Contamina la fuente de la autenticidad y, por consiguiente, crea el autoengaño de la ilusión, ¿vale? Para ser auténticos y mostrarnos como tales, no podemos permitir que el miedo deforme lo que somos. Esto es muy importante, ya que si lo hacemos, bloqueamos dicha capacidad. Si yo permito que el miedo deforme lo que soy, ¿cómo voy a reconocer lo que soy? Pierdo la autenticidad. La autenticidad es el punto 3 del enneagrama, es uno de los tres puntos capitales. ¿Mm? ¿De acuerdo? Los puntos capitales en el fondo son el 6, el 3 y el 9. Si nuestro yo soy está deformado, lo que brote de nosotros también lo estará. Y aquí el problema es que si no permitimos que fluya nuestra autenticidad, no podemos reconocer lo que somos, ni ir sanando, llamándolo en la medida que va brotando, ¿vale? Por lo que bloqueamos la acción de amar. Te voy a poner un ejemplo. Mi autenticidad me lleva a abrazar a mi hijo y a decirle que te quiero y a juntar mi pecho con el suyo y a irradiar mi amor. Pero mi miedo me lleva a, bueno, es que ser hombre no es mostrar el amor, ser hombre es mantenerse duro, o ser padre es mantener distancia, o si le doy un abrazo van a creer que soy maricón perdido, y si cree que soy maricón perdido, parece que esto es el final de los tiempos. Entonces, mi miedo, si no gestiono eso, puede que le dé el abrazo y le dé el abrazo así a distancia, ¿eh? Que no se note mucho, ¿eh? O puede ni que le dé el abrazo, o puede que le dé el abrazo y no consiga que el amor se una a su pecho, y si no se une a su pecho, pues es que no me estoy uniendo al pecho de una de las personas más importantes de mi vida. Eh, y entonces yo me deformo, porque es lo que hemos hecho muchas veces los hombres, ¿no? Te deformas, te das un abracito, pero estás deformando el amor que nos tenemos, joder. Estamos deformando el amor que nos tenemos, y el amor que nos tenemos, que somos, eso es autenticidad, ¿no? Yo, durante mucha época de mi vida, cuántos te amos me he tragado, ¿no? Me he deformado, no es ser auténtico, me he deformado, ¿no? Claro, luego eso es un peso, que al final, si tú no eres auténtico, el que te haces daño eres tú, ¿no? Es un peso. Esto te quiero decir que esto no es ninguna puta broma, o si te lo digo en términos más correctos, esto no es una broma, porque si no gestionas bien, si no realizas bien las acciones esenciales, pues nosotros mismos creamos la pasión del sufrimiento, las neurosis, o llámale como tú quieras. Vale, vale, a ver, ¿algo más por aquí? Mira, un párrafo recogido de los libros El ser que somos y somos el amor de Dios. Dice, la autenticidad es la vibración de la verdad. Fíjate, ¿eh? En el fondo somos vibración. Depende cómo sea esa vibración, el universo responde a nuestra vibración. La autenticidad sería la vibración de la verdad. Si mi vibración está deformada por el miedo a verme, por el miedo a ver el amor que soy, por el miedo a ver el orden que soy, por el miedo a que aquel me rechace, por el miedo a no cumplir con una creencia, si mi autenticidad, que es la vibración de la verdad que soy, está deformada por todo eso, pues mis ondas vibratorias van deformadas al universo. Al ir deformadas el universo ve ondas y responde a las ondas que yo emito. Entonces, para ser auténticos, que la autenticidad tiene que ver con el lado femenino, hace falta fuerza masculina, así de claro. Entonces, yo tengo que mantener esa templanza y tengo que mantener ese orden protector, y esta es mi vibración de verdad, y yo tengo que proteger esa vibración de mis miedos, de mis creencias, de mis deseos, de los miedos de aquel, de los miedos del otro, de los miedos... No, no, proteger, masculinidad, como la feminidad sería cuidar. Entonces, hay que unir. ¿Pero qué quieren? Que estemos separados. ¿Por qué? Porque si yo aquí
me dice, no, el hombre y la mujer tienen que estar separados, mi inconsciente dice, mi lado masculino tiene que estar separado de mi lado femenino. Entonces me deforma la creación. Si me deforma la creación, no puedo crear la quinta dimensión. Si no puedo crear la quinta dimensión, sigo manteniendo la tercera dimensión. Si sigo manteniendo la tercera dimensión, estoy alimentando a los que se han revelado al plan de Dios, es decir, a los que han decidido reinar en el infierno en lugar de servir en el reino de los cielos. Tú verás a quién coño quieres servir. Leo, la autenticidad es la vibración de la verdad. Y si no somos verdad, no vibramos autenticidad. El engaño es la vibración de la mentira. Y mientras seamos mentira, aceptemos que creamos engaño. Aceptemos que nuestra vibración es de engaño y que esta vibración deformará y en muchos casos destrozará nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros amores, nuestros trabajos. Porque la vibración que estamos creando no es verdad, no emana de la verdad. Y todo lo que no emana de la verdad está condenado a desaparecer. La mentira no perdura, ni siquiera dura, solo tiene duración en la ilusión de vuestras mentes, deformadas por el miedo a ser lo que sois, por el miedo a descubrir lo que sois. Pero te lo digo de otra manera. En nuestras mentes deformadas por la pereza a gestionar correctamente el miedo, a mantener el orden que somos, a ver realmente lo que somos y a dejar brotar lo que realmente somos. Es así. O sea, y la mayoría de los problemas que tenemos que nos generan sufrimiento, el miedo a mostrar nuestra verdad. Ahí está la unificación del punto 6 y el punto 3. Miedo a dejar que brote mi autenticidad. Está claro. ¿Mm? Porque si brota mi autenticidad, pues igual. Pues si soy mujer, igual me apetece, o si soy femenino, igual me apetece que cuando llegue la masculino me sale ponerle las zapatillas según llega a casa y dar un beso a los pies en agradecimiento por su trabajo. Y si soy masculino, pues igual me sale abrazar a mis hijos y llorar con ellos. Pero vamos a mantener el paripé que nos piden los que han decidido servir en los infiernos, reinar en los infiernos, en lugar de servir a los cielos. Eso es la neurosis, caer en su trampa. Bueno, entonces, conclusión. Cuando yo cometo el pecado de la pereza, de no gestionar correctamente esa energía que nace de la sombra, que es el miedo, creo la pasión del miedo. Una cosa es la emoción del miedo y otra cosa es la pasión del miedo. Es pasión porque me deforma la templanza que soy, el orden que soy. Como consecuencia me deforma la percepción que soy. Como consecuencia me deforma las mentes que tengo. Como consecuencia me deforma la creación que tengo. Y como consecuencia me deforma la autenticidad que soy. Por lo tanto, ya no es emoción, es sufrimiento, es pasión. Por eso en el enneagrama, si te das cuenta, hay dos puntos que habla de emociones como pasión, que esta la veremos más adelante en este ciclo. La pasión del miedo y la pasión de la ira. Una cosa es vivir con la emoción del miedo y otra cosa es sufrir de la pasión del miedo. Una cosa es vivir con la emoción de la ira, que es una emoción constructiva, y otra cosa es vivir enfermo de la pasión o de la enfermedad de la ira, que es la que viven los unos neuróticos, que la vivimos todos. Los unos neuróticos simplemente nos la reflejan, ¿vale? Porque aquí en el fondo todos somos todos y simplemente nos reflejamos los unos a los otros. Hay un señor, que no sé cómo cojones se pronuncia el nombre, Soren Kierkegaard, bueno, un nombre muy raro, no sé, pero que hablaba de esto, ¿no? El vértigo de la libertad. La libertad es ver quién soy y atreverme a ser lo que soy. Ver quién soy, punto 6. Atreverme a ser lo que soy, punto 3. Punto 3. Cuando veo y me atrevo a ser lo que soy, puedo ver qué acciones tengo que realizar para mejorar lo que soy. Punto 9, acción esencial. Eso es la libertad. Y votes a un partido u otro. Eso no es libertad. Que te puedas ir de vacaciones no es libertad. Que puedes hacer lo que se te salga en los cojones tampoco es libertad. Si sale de tu autenticidad, sí, pero habría que ver si sale de tu autenticidad.
La libertad es un trabajo interior y la libertad en el fondo es el gran camino hacia donde tenemos que ir. Pero para ser libres hay que tener una buena relación con la sombra o inconsciente que somos y hay que tener el conocimiento para transmutar esas energías. Conocimiento es punto 5, transmutar es punto 1, que salen de la profundidad que somos, que es el punto 3. Entonces, hace falta conocimiento, hace falta fuerza, hace falta autenticidad, hace falta el diagrama. ¿Mm? No hace falta el diagrama. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Es la idea clave que te quiero decir es esto. El miedo en sí es una emoción maravillosa. Ahora no entramos, luego entraremos en el ciclo, tenemos que ir viendo cómo se transmuta. Es una energía que es como el petróleo, cuando la transmutas se convierte en gasolina y si no la transmutas, pues te puede envenenar hasta el punto de destruirte a ti y de destruir a todos los demás. Detrás de las mayorías de las guerras, lo único que está es la pasión del miedo y es una pasión, una causa de sufrimiento que está unida a la pasión de la pereza y que está unida a la pasión de la vanidad. Por lo tanto, no se trata de teorizar sobre esto, hay que teorizar, obviamente. Se trata luego de eh, tener esa disciplina mensual, diaria, semanal, para no caer en esto. Y por eso es tan importante eh, las velaciones, la meditación, no meditación para huir a estados de conciencia, ¿no? Las meditaciones, los trabajos que me fortalezcan la templanza, que es ese eje donde mantengo el orden y desde aquí no me mueve ni Dios y desde ahí poder ver, tener una buena acción de ver y después de tener una buena acción de ver, de discernir, esto es la realidad, esto es lo que me despierta, ver lo que soy, confiar en lo que soy, que eso sería como que el padre confía en la madre, y después de ver lo que soy y confiar en lo que soy, tengo que decir, dar las órdenes al hijo. Hay que hacer esto, esto y esto, y sale la fuerza del hijo y se pone a realizar las acciones necesarias para construir y mejorar lo que somos. Entonces aquí ya tienes la Trinidad, padre, madre e hijo. Fuerza, amor, conciencia. Eso es lo que eres, eso es lo que somos, eso es lo que hay que despertar. ¿Mm? Si pasa que me pasarse unas horas en el fuego, se pasan. Y si te quedas dormido, no pasa nada, te vuelves a despertar. Por eso hay que recuperar lo que siempre se ha hecho. ¿Mm? Pero quieren que despreciemos lo que hemos hecho hasta hace 100 años, ¿no? Recuperar lo que siempre se ha hecho. Pues sin más, compadre mío, espero que te ayude y si no te ayuda, pues por lo menos agradécelo, que al final con esa intención lo hago. Recuerda, fuerza, amor y conciencia. Ondo y san, buen ser.